El aprendiz, la nueva película de Ali Abbasi sobre Donald Trump, director iraní conocido por su película de 2018 Border. La película comienza en los años 70 con el pequeño Donald Trump conociendo al abogado y lobista Roy Cohn. Como disparador en esta relación que se forja al inicio de la película veremos el ascenso como magnate y millonario de Donald Trump. I may still do that, I don't know. Did you win? How many times? You look like a winner. Hagamos un parate por los años 70 en Nueva York, porque este es uno de los puntos principales o más interesantes que tiene la película. Por un lado, la representación de los años 70 que logra el film. Tiene lugar cierta elección de colores, de lentes, de personajes, de planos. Hay cierta ambientación en los años 70 que parece muy correcta, que parece por momentos que estás viendo una película de esa época. Y ahí tenemos un punto bastante positivo para la película, bastante logrado. Y siguiendo por este lugar, podemos mencionar apenas la elección de los actores. No tenía visto a Sebastian Stan, la persona que hace de Trump en la película, tampoco a Mia Bakalova, la que hace de la mujer de Donald Trump. Sí tenía visto de antes a Jeremy Strong, este actor estadounidense más conocido por su papel de Kendall Roy en Succession. Por un momento en la película pensé que Jeremy Strong no iba a poder salir del personaje previo que había hecho en la serie. Efectivamente logra salir de ese papel, está en un ámbito similar y en una estética parecida, pero logra conformar un personaje que de a poco se va separando de aquel que conocimos de aquella famosa serie. Everybody wants to suck a winner's cock, is what it comes down to. Yendo nuevamente hacia los otros dos personajes principales de la película, Trump y su mujer, es una decisión acertada que sean actores no tan reconocibles o no conocidos, lo cual logra afianzar todavía con más fuerza esta idea que mencionaba previamente de la estética de los 70 y su representación. Hey guys, I hope we're doing well. Please follow my friends Perla Americana. They do a great job, are a really MAGA people. Give him follow, like button and comment something really MAGA. Se me ocurren dos películas contemporáneas que se atreven a pensar la actualidad relatando historias ubicadas en los años 70 en Nueva York. Tenemos por un lado, claro, El aprendiz y por el otro, El Joker. Ambas películas por sí mismas que tienen como referente Taxi Driver, o al menos el cine de Scorsese. Existe entre las tres películas una suerte de estética común, a pesar de ciertas variantes que tienen entre sí, y por otro lado, algo que también podemos marcar, como las tres películas son películas de personaje. La mayoría del tiempo de la película, y si no todo el tiempo de la película, estamos viendo y siguiendo a los personajes, sea el caso de Travis, del Joker o de Donald Trump. Y vuelvo a resaltar este eje de representación clave que tiene la película, que es Nueva York en los años 70, porque la película relaciona directamente a Trump con Nueva York en esa época. Ya tenemos un indicio bastante fuerte al principio de la película durante los créditos iniciales, donde entre imágenes de violencia, sexo, juego y calles de noche que mantienen un ritmo de cámara inestable, de cámara en mano y de mucho movimiento, entre todo ese aparente caos que se dibuja en la ciudad, Donald Trump parece manejarse como pez en el agua. Camina por las calles como si fuese el dueño de ellas. Se mantiene una tensión a lo largo de toda la película con esta relación que tiene Donald Trump con la ciudad de Nueva York a medida que éste se va alejando de la misma. Por ejemplo, cuando viaja en avión, cuando empieza a levantar todas sus torres, como queriendo marcar un alejamiento del personaje del entorno en el cual surgió y se desarrolló. That is totally the truth. Totally the truth. Sin embargo, atribuyo este aparente alejamiento a una lógica de querer representar a Trump como más poderoso, es decir, que está por encima del resto, por encima literalmente, verticalmente. Ahora, si revisamos muchas de las locaciones o de las escenografías donde se ha filmado la película, encontramos que existen numerosas aperturas hacia la afuera. Dicho de otra manera, hay muchas escenografías que tienen ventanas en el fondo que dan hacia la ciudad. O inclusive, sobre el final de la película, el techo de la oficina de Donald Trump refleja directamente las calles de Nueva York.
como encerrándolo en esta ciudad, que es su ciudad y que a la vez es él mismo. Oh, I'm going to stop you right there, Tony. Es curioso también cómo en el argumento de las tres películas, una vez que los personajes eligen el camino de la violencia, logran el éxito, o el clamor de la gente. Well, I have an instinct, Tony. I have a killer instinct. Para terminar con las referencias de la película, podemos mencionar por último Scarface. Díganme si no notan algo similar en la mirada de Trump hacia el final de la película y la mirada de Tony Montana. Más allá de este momentito, que pueden decir si encuentran o no una similitud y dejarlo en los comentarios, existe, una vez avanzada la película, similitudes escenográficas y de vestimenta entre ambos personajes. Veamos solamente la arquitectura de la mansión Trump en este plano en relación a la mansión de Tony Montana. A su vez, veamos la vestimenta de Tony Montana y la vestimenta de Trump. You look like the fellow from Miami Vice. Who dressed you, for crying out loud? El aprendiz es una película que al menos se anima a colocar una visión de Trump, la visión que tiene el director sobre este personaje, pero no parece que le impriman una carga moral a sus acciones, como queriendo representar que sus acciones son o buenas o malas, sino dejarle ese lugar al espectador y simplemente representarlas, ponerlas frente a la pantalla y colocarlas en un lugar de valores también particular. Hay escenas particulares en la película donde se podría extrapolar una conversación hacia una familia de clase media y cambiarle sencillamente ciertas palabras, ciertas profesiones, ciertos valores o cierta cantidad de plata. Pongo como ejemplo, tal vez el más representativo en este sentido, justamente la escena familiar de la familia Trump, donde los padres acusan a uno de los hijos de ser un vago y de ser un caso perdido por ser piloto. Get a second opinion. Says the airline pilot. My firstborn son is a goddamn bus driver with wings. You know what kind of an embarrassment that is for us? I don't mention you, Freddie. That's how embarrassed I am about you. Existe en la película como cierta normalización de lo anormal. Lo que quiero señalar es que la película tiene como una escalaridad o un lugar moral dentro de su propia verosimilitud, dentro de la lógica interna bajo la cual funciona la película, que parece ser bastante acertada, que parece ser consecuente. Tal vez, como contraargumento, está una de las escenas más polémicas de la película, que es cuando Trump abusa de su mujer, bajo lo que parece ser una escena que está ahí para hacer ver mal al protagonista. And I won a lot, Tony. I won a lot, and even when they said I didn't, I still turned it into a win, and that was the difference.